Buenas tardes, compañeros. Vamos a seguir con el siguiente capítulo de Botana Histórica. En este tema vamos a hablar sobre los cómics, aquí con mi compañero Ángel Covarrubias. ¿Qué tal? Y aquí con su servidor José Ángel Santana. Y pues el tema que vamos a hablar, como comenté, son los cómics. Más que nada vamos a empezar con lo que es el inicio de los cómics, cómo empezaron y más que nada pues este inicio de cómo pasar de que se convirtieron como en un tema de sátiras y de posturas hacia gente así como digamos importante a lo que es ahora como historietas cómicas y historietas de superhéroes. Así que para, pues empezando con esto, como una pregunta para ti, compañero, ¿cómo es que te adentraste a este mundo del cómic? Dinos, ¿cómo fue tu inicio? Pues en realidad fue bastante curioso. Mi primer acercamiento serio fue con una película animada. No sé si te acuerdas de las películas que sacó Marvel a inicios de los 2000, que no fueron tan populares realmente, como una de los Vengadores. Sí, sí. Bueno, básicamente ese fue mi primer acercamiento a un grupo de superhéroes, que curiosamente también tiene que ver con uno de los cómics de los que vamos a ver más adelante, ya que es una adaptación. Ok, qué interesante, sí, porque de hecho, el inicio de los cómics, por ejemplo, no, como comentar de los superhéroes, pues no empezó tanto con superhéroes, ya al inicio empezaba como un tema de sátiras, temas sobre cómo se le clarificaba a ciertos personajes importantes, haciéndole como tipo burlas, tipo de temas políticos, que luego ya pasaría a otro ya asunto más igual, pero diferente, que sean las historietas cómicas. Ahora sí, como se le menciona a lo cómico, a sucesos como actuales, sucesos importantes, pero con un sentido más humorístico y que va dando como este reflejo de que se va evolucionando a lo que ahora, como comentaste tú, que son las historietas cómicas, que es como, o los cómics de superhéroes. Pues más que nada vamos viendo eso. Y otra pregunta que sería, ¿qué piensas de este cambio? ¿Cómo va esta evolución? ¿Cómo tú lo crees, tú ves que es importante? Pues realmente yo lo miro como algo que pasa en cualquier cultura. Siempre se ha visto que pues cualquier sociedad necesita un héroe mítico para, pues como un tipo de historia. Se vio con los griegos, los romanos, ya más en el siglo XX con historias de aventura. Y posteriormente pues se convirtió en el propio subgénero de superhéroes a finales de los años 30. Pero antes de ello, pues, como dijiste, eran historias cómicas, historias muy cortas de 1 o 2 páginas a lo mucho. Sí. Que básicamente eran fábulas dibujadas, ya que tenían mensajes para los niños, diciéndoles que cómo vivir en la sociedad, los peligros de confiar en la gente y cosas así. Pero no fue hasta los años 30 que empezaron a aparecer personajes un poco más acercándose a los superhéroes, pero todavía no superhéroes como tal. Ya fue con Superman, si no me recuerdo, que inició ya como tal el subgénero de superhéroes, y pues de aquí desde 1937 o 38 que salió para acá, pues no ha ido evolucionando el concepto del superhéroe de una u otra forma. Sí, eso es importante por el hecho de que estos superhéroes o estos personajes fantásticos que van creando en las historietas, pues van reflejando esto de importancia a la sociedad. Por ejemplo, en algunos de estos superhéroes los fueron creando para el hecho que va a ser el siguiente punto que partiremos después, que será el tema de la propaganda. Cómo algunos fueron creados solo para utilizarlos como métodos de propaganda hacia diferentes sectores que van atrayendo a la gente joven, con el tema de que son ilustraciones muy prácticas, ilustraciones muy novedosas, y que el hecho de que en ese entonces el principal comprador que lo hacía eran los jóvenes. Entonces ya te da un punto de idea de que pues va evolucionando y va cambiando el tema de los cómics. Y de hecho también pues eso es lo que estaba comentando, el punto ese de la propaganda. ¿Tú piensas que la propaganda de hecho en los cómics ha influido mucho? La verdad es que sí. Como se dice, la edad dorada del cómic, la edad de los años 30 a los años 50 más o menos, estuvo pues marcada por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos de los personajes que conocemos actualmente nacieron como una forma tanto de distraer a los niños de pues, los horrores de la guerra que estaban viviendo en el mundo, como de igual forma de meter este sentimiento de patriotismo para hacer que ellos convencieran a los papás de comprar bonos de guerra para los soldados. Ahí ves a personajes como Superman o Batman apoyando a las tropas aliadas en imágenes bastante
raras que podemos ir a día de hoy, como ver a Batman con una ametralladora en medio de un campo de batalla, cosa que a día de hoy pues lo desconoceríamos totalmente. O en este caso, el personaje propio del Capitán América, que su propio nombre pues dice que es un soldado americano perfecto. Y pues para eso no es como tal, no es como tal una historia original, es una como reinterpretación de los cómics clásicos del personaje o algo más personal, que habla sobre pues un viaje del Capitán América en la Segunda Guerra Mundial como en sus historias más originales de los años 40. Y pues da esta enseñanza como de hermandad y patriotismo que había en el campo de batalla. Con temas no todos claramente, pero la idea se entiende bastante como una añoranza al pasado más clásico de los personajes que se ha ido desdibujando con el paso de los tiempos. Sí, como vemos, pues aquí tienes una amplia o una gran cantidad de cómics que pues abarcaremos en el tema de la evolución. O sea, me comentaste hace poco que hay como una línea de evolución de cómo van creando, pues como dijiste, es una historia clásica y luego ya van experimentando con otros factores, otras ideas. Entonces, como veremos como aquí, como tú, ¿cómo le categorías esto? ¿Cómo lo categorizarías? Pues como se sabe, los cómics técnicamente están divididos por eras: la edad dorada de los años 30 a los 40, la edad de plata, que es como los 50 a los 80 más o menos, que es esta etapa muy experimental y muy apegada de vender cómics para niños, ya que pues de aquí viene el personaje de la serie de Batman de los años 60, de Adam West, si te acuerdas de este, ¿no? Sí, clásico. Viene directamente, es completamente la mejor representación que puede haber de la etapa de plata, donde los cómics estaban demasiado censurados, que tenían que ser completamente para niños o adultos muy jóvenes. Pero fue en los años 80 cuando se dio este boom de hacer historias más serias para los personajes, con cómics como Watchmen o The Dark Knight Returns, esos cómics que ya son sumamente clásicos y creo que fueron los primeros que se encargaron de hacer como crítica a la sociedad estadounidense de los años 80 con todo el tema de la Guerra Fría. Pero el problema con esto es que como toda cosa que pega, lo sobreexplotaron demasiado, y para los 90 la industria del cómic estaba sobresaturada con historias demasiado violentas y obscenas, por decirlo de algún modo. Sí, porque pues podemos ver que en un tiempo atrás los cómics o los personajes los fueron desarrollando en un momento que pues no existía, digamos, una censura o una idea de que pues esto no es apropiado, que luego ya veremos que habrá debates también el hecho de que si los cómics tienen este aspecto de no tan cosas para mayores o no cosas para mayores, por el hecho de que sacan adaptaciones que a veces pueden ser un poco crudas, a veces pueden ser un poco para los espectadores muy sacadas de contexto a veces, pero sí es la idea de como se piensa que un cómic pues se trata de entretener más que nada a la gente, se trata de darles una visión de lo que es un personaje y una historia que se puede contar bien o se puede contar a veces un poco mal. Entonces pues vemos que aquí tienes otro cómic que se puede ver aquí, pues nos puedes hablar un poco de él. Sí, bueno, hay que hablar un poco más del contexto de la época en que se creó. Como dije, a finales de los 90, inicios de los 2000, sinceramente, el cómic estaba casi muerta realmente. Pues las películas que había en ese entonces eran pues, bastante malas. Las películas de Batman y Superman se degradaron completamente, ya se convirtieron en un absurdo total. Pero no fue gracias más dicho, adaptaciones como la trilogía de Christopher Nolan, con la de Caballero de la Noche en 2005, o las películas de los X-Men y Spider-Man que están saliendo también por esos años, que volvieron a poner la vista en los cómics muchos jóvenes. Pero la cosa es que, pues, en especial Marvel, que tenía como este historial de muchos personajes en más de 60 años, era muy complicado leerlos. Pongo de ejemplo a Spider-Man, obviamente no puedes comparar al personaje de inicios, el ñoño de inicios de los 60 con el personaje que era de inicios de los 2000, que era una historia muy complicada de seguir con más de 100 números publicados en ese entonces. Para ello, nació la idea del universo Ultimate, un nuevo universo para atraer más gente, basado mucho en lo que se vieron en las películas de Spider-Man y los X-Men. Pues como que eran como sabes, eran historias más juveniles para atraer jóvenes para comprar cómics. Y de igual forma, aquí entró el cómic de Ultimates, una historia escrita por un escritor británico llamado Mark Millar, que es bastante conocido, ya que él, sinceramente, es un poco loco. Ha escrito muchas historias muy, muy, muy salvajes, realmente.
Digo, él escribió Kick-Ass, seguramente conoces esa película, ¿no? Uy, sí. Bueno, también él es el creador de Old Man Logan, cómics también ya muy clásico del Sí. personaje, que pues ya tuvo su adaptación a cine con la película de Logan y su cameo en Deadpool y Wolverine como una de las variantes de Logan. Él escribió pues The Ultimates y como una forma de volver a introducir a los personajes de los Vengadores a un contexto más moderno. E incluso él mismo dice que para esta versión tienes que dejar como muy de lado la idea original de los cómics para volver a ver su versión reinterpretada de los personajes. Por decirlo de algún modo, The Ultimates es una crítica bastante directa al Estados Unidos de inicios de los 2000, posterior al 11 de septiembre, ya que de igual forma el cómic, si no me recuerdo, inicia como por junio o julio del 2002, o sea, unos 7 meses, 7, 8, no, sí, un poco más, casi un año después de los atentados del 11 de septiembre. E introduce cómo el gobierno estadounidense, al ver que estas nuevas amenazas y de cómo sus agentes de inteligencia fracasaron para detectar el ataque terrorista, decidieron que lo mejor era crear un grupo de superhéroes basados en la historia del Capitán América, o sea, crear supersoldados para proteger al mundo. Y de igual forma se le dio un gran poder a una organización secreta, SHIELD, la que todo el mundo conoce por las películas de Marvel actuales. The Ultimates, como digo, es una adaptación de los Vengadores que trae a los personajes clásicos y les da un giro total a varios de ellos, como el personaje del Capitán América, que ya en lugar de ser un personaje, sí patriota, pero por decirlo alguno, ser un buen hombre en tiempos de guerra, lo convirtió en un soldado total, alguien completamente agresivo y que tiene muy exageradamente marcados la personalidad de los años 40, y ya te imaginarás cómo es eso. Sí, ni hablemos de su variante de Peacemaker del DC, porque ahí está peor. O también el Soldier Boy de The Boys, que pues, sí. es la versión más literal del personaje, alguien pues, con muy marcados estereotipos de la vieja escuela. Sí, del patriotismo, el águila americana, todos esos aspectos americanos o norteamericanos, como se le puede decir. Y qué bueno que mencionas este tema sobre este cómic que mencionas, esta adaptación del 9/11. ¿Tú crees que estas adaptaciones a eventos, o más que nada este evento en general, son muy influyentes o tienen alguna importancia en la sociedad actual? Pues yo pienso que por lo menos sí lo fue en sus primeros años, ya que, pues como sabe, el 9/11 desencadenó un cambio total en el mundo. Un nuevo enemigo apareció en el horizonte, cosa que pudieron explotar los cómics de superhéroes que se ven en este ya mencionado The Ultimates, por lo menos los dos primeros volúmenes de esta serie. La primera, como digo, es la formación de este grupo posterior al 11 de septiembre, y la segunda es una bofetada con guante blanco completamente a la intervención estadounidense en Irak, ya que habla sobre cómo los superhéroes que supone que deberían estar solamente en Estados Unidos ahora están siendo empleados como parte del complejo militar americano, cosa que se critica completamente en el cómic, ya que se muestran protestas en contra de que usen superhumanos en contra de países del tercer mundo, que aunque sí dicen que son peligro, pero los propios habitantes de este país dicen que los crearon para tener protección en contra de Estados Unidos, y pues cosa que al final se les terminó pasando. E incluso habla mucho sobre el tema de la radicalización de muchos de los movimientos defensivos de esos países, como se vio pues en la vida real, de cómo la intervención americana en Medio Oriente provocó el reforzamiento de muchas de las ideas más extremistas de los habitantes de esas zonas del mundo. Esta etapa de Marvel es bastante curiosa, ya que pienso que fue como la etapa más realista, por decirlo de algún modo, del cómic de superhéroe, ya que se encargaba de dar una visión moderna para un cómic de hace más de 20 años, para los superhéroes, traerlos a un mundo más común que tenemos a día de hoy, por decirlo de algún modo. Sí, porque actualmente pues esa imagen de tan como comentamos anteriormente, de que representación de un héroe con este poder que intenta salvar a gente, o sea, darle importancia que pues está reflejando a que la gente se identifica, o más que nada se identifique, sino que se da a presentar que es algo que ayuda en general a ciertos sectores, a ciertas formas, y que le da un ejemplo de que son representaciones pues no malas, pero también representaciones que ayudan o que sí muestran esa variante. Y es interesante, sí, porque
Veamos como actualmente hay muchos cómics que son novedosos por series animadas, series que pasan en diferentes plataformas de streaming, películas, y pues dan como ese giro nuevo a que los jóvenes se adentren en este mundo del cómic sabiendo que pues tiene ya bastante tiempo, ya tiene muchas ediciones, muchos números, y pues que se adentren más que nada no a verlo como algo que es algo normal de pasarla normal, una lectura de repente, sino es que es una imaginación que la gente se da, que la gente quiere creer que se puede vivir en este mundo, se puede vivir en este mundo en el específico de que vivir, o sea, se identifiquen, o sea, creen un lugar donde ellos pueden estar seguros, digamos, en ese estilo. Bueno, pues sí, comparto eso, pero realmente estoy un poco conflictuado. Digo, me gustan las historias que son, pues, realistas de superhéroes, Sí, como lo son, pues, las últimas películas de Batman que han salido. La última de Batman, pues, es exageradamente realista. sí. Si te das cuenta, pues, se enfrenta a enemigos que podrías decir lo que podrías encontrar en la vida real y no tanto como, pues, Sí, tanto super villanos y todo eso, sino que un crimen así de detectives, así como lo plantean. Y de igual forma otra serie que técnicamente es realista, pero siento que peca un poco de ser pues demasiado oscura, edgy como dicen, es The Voice. Sí. The Voice es una serie medianamente realista, ya que toma demasiado, satiriza demasiado nuestra propia sociedad, critica demasiado pues como eso de la idea de los superhéroes como una forma de mercancía. Y de igual forma de todo el degenere social en el que estamos viviendo, de cómo muchas de estas Ideologías personales se enfrentan entre sí, pero marcado con el tema de los superhéroes. Me gusta la serie, pero siento que a veces se desvirtuó un poco porque empezó bien como una historia realista de algún modo, pero actualmente en la última temporada ya se hizo un desastre total a punto de un levantamiento de superhumanos en contra de las personas normales. Sí, o sea, crear como estilo de mercancías más bien como super gente, superhéroes que pues los van utilizando como ya sea representación de marcas, propaganda, incluso armas militares, que pues más que nada es lo que se refleja en la actualidad, o más que nada se refleja en que pues cómo hay poderes en los que las potencias pues aprovechan esto y le intentan sacar todo lo que pueden, y pues a veces estas personas que hacen los cómics crean esas ideas y crean, esto es comparativo, o esto es igual, pero en realidad pues es ficción, o sea, se puede tratar así de estas formas, pero que cuenten una historia que sea real, o sea, que sientas que estás viviendo eso también es muy importante. Sí, pero digo, de igual forma yo personalmente me gustan más las Historias más típicas de superhéroes, del bien contra el mal. Y siento, aunque admito que ahorita mismo Marvel y DC no me gustan realmente, siento que ya se desvirtuaron demasiado y ya se nota que simplemente están reciclando historias porque sí, porque no. Digo, pues Spider-Man ha sido un joven adulto, ¿cuánto? 30 años. No han cambiado y a cada rato los reinician. Batman también. Digo, las historias clásicas de Batman, de donde se enfrentaba a villanos pues de su talla, ahora se enfrenta a dioses interdimensionales y cosas así. Eso no me gusta realmente, siento que están muy fuera de lugar. Sí, sobreexageran un poco, ya más que nada tratan de vender más que nada, porque si ¿tú crees que el Hollywood actual está vendiendo por vender o quiere contar una historia buena sobre superhéroes? Todavía hay historias que se nota que quieren contar una historia buena, pero realmente ya solo son cosas sacar por sacar. Tienen que, pues, saben que va a vender, van a sacar una buena tajada de premio, pero realmente ya son historias muy sosas, muy básicas, demasiado repetitivas y con personajes nada carismáticos realmente. Sí, personajes muy planos, sin un sentimiento de que este personaje va a hacer algo, pero en realidad no vende humo, como dicen. Pues eso es interesante. Bueno, pues lo último que podría mencionar, tal vez ahorita una serie que ganó mucha popularidad también junto con The Voice porque fueron producidas por Amazon. Es la serie de Invincible. Sí, esa es muy buena serie. Invincible es esta historia que empieza muy típico realmente, la historia de un joven de 17 años que descubre que tiene poderes y, bueno, por lo menos la versión del cómic, la versión de la serie animada la cambio, pero me gusta un poco más el inicio del cómic, en el que los primeros 2 volúmenes de la historia, unos 12 números más o menos, habla sobre cómo él descubre sus poderes y se enfrenta a amenazas bastante simples, algo muy típico de historias como de origen de Spider-Man o Daredevil, bastante comunes. No es hasta realmente el tercer volumen cuando te revelan que
el que todo el mundo quería como el superhéroe más fuerte de todos y el mayor defensor del mundo es en realidad un genocida en potencia que quiere conquistar la Tierra, que la historia realmente avanza, realmente la historia da pues acelera demasiado, hace un boom completamente, como se vio como se pudo ver en la segunda temporada de la serie que salió a finales del año pasado, inicios de si no me recuerdo. Y de igual forma, pues, Invincible, a diferencia de otros personajes pues como digo, el propio Spider-Man, creo que es la mejor comparación, ya que incluso tiene un crossover. Bueno, es la mejor comparación. Es una historia bastante común del bien contra el mal, pero que no tiene miedo, no tiene este miedo a matar a tus personajes. Decir que vives, hasta eso, ser superhéroe no es algo, sí trae mucho glamour y la fama, todo eso, pero también es una actividad demasiado arriesgada donde te puedes morir. Y dicho y hecho, de muchos personajes de Invincible, no el personaje principal como tal, pero sí muchos personajes principales y secundarios que te vas encariñando con ellos, los matan de formas bastante brutales, dando a entender que pues su profesión es un riesgo. Es un riesgo completamente. Y de igual forma, Invincible es una historia que tiene un inicio y un final muy marcados. La historia ya terminó hace un par de años, en el 2018, si no mal recuerdo, pero no fue hasta ahorita con la serie que volvió a pegar. Y de igual forma me gusta la serie por el hecho de que arregla ciertos problemas de continuidad, ciertos problemas de... Bueno, será la palabra. Pues sí, continuidad que tiene el cómic, donde muchas partes donde no pasa nada y sí, no pasa nada y lo corrigen para darle una mejor escritura. Oh, ok, no, sí, yo he visto esta serie y sí, la verdad me encanta. No he leído los cómics en sí, pero he visto uno que otro de repente que me he encontrado, pero sí se ve que esa historia de Invincible es muy interesante. O sea, se trata de como dijiste, este muchacho que pues descubre que su papá literalmente es un espía de otro planeta, que literalmente es un genocida en potencia, y pues lo de descubrirlo así es impactante. Esas historias pues en general sí llaman la atención de la gente, más que nada por el tema de que muestran escenas muy explícitas, como tanto en el cómic como en la serie se dan ese lujo de poder hacer eso, porque actualmente ya está el tema de las cancelaciones y el tema todo eso de que mucha censura, mucho un acto para menores, pero en realidad pues no son series para menores, son series para gente ya adulta, y pues el hecho de que demuestren esta realidad, esto que viene del cómic, pues le da un factor de importancia, le da un factor de realismo a lo que se muestra. Pues sí, como digo, realmente Invincible es una serie que avanzó bastante. Digo, los primeros números son historias muy básicas, incluso se nota mucho en su propio dibujo, con trazos muy simples en los personajes. Ya en volúmenes más adelante, cuando se convierte todo en un conflicto que realmente sobrepasa al protagonista y se nota que puede perder y casi termina perdiendo en varias ocasiones. Que el cómic agarra un tono, sí se nota que obviamente exageran mucho las heridas del personaje para darle más emoción, pero se nota que es alguien que, a pesar de que se llama Invencible, le dan una arrastrada en todas sus peleas. Completamente, pues recuerdas el típico chiste, ¿no? Que dicen que es el inservible porque no hay ninguna pelea en la que salga realmente limpio. Pues sí, como uno que ha visto la serie, habíamos visto que literalmente cada pelea que inicia, cada pelea que lo golpean y lo dejan casi tirado, incluso muerto. Pues sí, como digo, este es el futuro realmente, a pesar de que es una serie que ya tiene sus años, inició en 2008, es una serie que se siente bastante fresca, algo muy novedoso. Algo que sobresale sobre todo este mercado sumamente sobresaturado de personajes ya sin chiste. Él destaca bastante como una buena alternativa para historias diferentes, ya que a diferencia de The Voice, que es demasiado degenerada en muchos capítulos que solo lo meten porque sí, Invincible es más moderado, no teme para nada mostrar pues la crudeza de un mundo plagado de amenazas enormes, pero lo hace en los momentos justos y cuenta una historia bastante buena realmente. Eso creo que sería todo lo que puedo mencionar. ¿Tú? Bueno, pues ya como última pregunta para acabar, pues ¿tú qué recomendarías para alguien que entra en los cómics? ¿Cómo qué ver primero? O sea, ¿qué podría uno adentrarse para, por ejemplo, si le gusta otro cómic, otra cosa? Pues realmente tiene mucho que ver con los gustos de la persona. Digo, si gusta superhéroes, pues realmente ahorita Marvel sacó una nueva serie, una nueva línea. La línea Ultimate, que es
bueno, una reinvención de sus personajes, otra vez una versión más actualizada, curiosamente. Es una buena forma de empezar, ya que apenas va como en su primer arco y se va en su primer arco de historia. Lo que va es fácilmente seguible. Con DC realmente es complicado porque ahorita realmente estoy un poco desconectado, pero hay muchas historias anteriores ¿cómo catalogarlos? Como historias autoconclusivas que puedes leer perfectamente de los personajes más famosos. Pero si quieres una serie larga, sí recomiendo mucho Invincible, ya que es una historia que empieza bastante ligera y que si te gusta la historia puedes seguirla leyendo, ya que sus números tiene bastantes números, así que tienes una lectura para rato. Y de igual forma es una serie que va evolucionando junto con el lector, ya que pues como se dice, en lo que vas leyendo, pues obviamente tu edad va aumentando y tu percepción del mundo va cambiando, igual que la propia serie. lo que sí no recomiendo es leer los cómics de The Boys. Esos son Sí, la serie es una salvajada, los cómics son muchísimo peor, ya que se nota que los hicieron para hacerse los edgys debido a la época en la que salió en 2006, la época, No. es la época de ser completamente, de ir en contra del sistema, de ser obscuro porque sí. Bueno, pues entonces sería todo de nuestra parte, pues este sería el final del capítulo y pues gracias por ponernos atención.